Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que vamos a sumergirnos en las polémicas fotos de Hande y Kerem al descubierto **. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de esta pareja de actores turcos, y la noticia ha generado un revuelo considerable. Queremos analizar juntos qué ha pasado, qué se sabe hasta ahora, y qué implicaciones podría tener todo esto. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esta va a ser una conversación interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde traemos las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Como les adelantaba, el centro de atención hoy son Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y por extensión, del mundo. Siempre han sido objeto de admiración por su talento y, por supuesto, por su química dentro y fuera de la pantalla. Sin embargo, recientemente han surgido unas imágenes que han desatado una auténtica tormenta mediática. Estamos hablando de unas fotos que, según se informa, los muestran en una situación bastante íntima, y que han sido filtradas o publicadas sin su consentimiento. La pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿qué ha pasado realmente? ¿Quién está detrás de esta filtración? Y sobre todo, ¿cómo están reaccionando los implicados y sus seguidores? Empecemos por el principio. Para aquellos que quizás no estén tan al día, Hande Erçel es una actriz y modelo turca tremendamente popular, conocida por su participación en series como Aşk Laftan Anlamaz, y más recientemente Sen Kalkapimi, donde compartió protagonismo precisamente con Kerem Bürsin. Kerem, por su parte, es un actor turco-estadounidense que saltó a la fama internacional con la misma serie, consolidándose como un galán cotizado. Su relación, que comenzó en el set de grabación, se ha convertido en un fenómeno fan, con millones de seguidores en todo el mundo que siguen cada uno de sus pasos. Ahora, las fotos. Los detalles específicos de las imágenes no han sido revelados explícitamente en todas las fuentes para proteger la privacidad, pero lo que se entiende es que muestran a Hande y Kerem en un momento de relax, posiblemente en un ambiente privado, y que la naturaleza de las mismas es bastante personal. El problema principal aquí no es el contenido de las fotos en sí, sino el hecho de que hayan salido a la luz de manera inapropiada. Esto nos lleva directamente a la polémica, la invasión de la privacidad. La mayoría de las fuentes que han abordado este tema coinciden en que las fotos fueron tomadas hace algún tiempo, y que su filtración ha sido un golpe inesperado y desagradable para la pareja. Inmediatamente después de que las imágenes comenzaran a circular por las redes sociales y los medios de comunicación digitales, la reacción de los fans fue una mezcla de sorpresa, preocupación y, en muchos casos, indignación. Se han alzado voces defendiendo a la pareja, condenando la filtración como un acto cobarde y de mal gusto, y exigiendo respeto a su vida privada. Es importante destacar que Hande y Kerem, a lo largo de su relación, siempre han sido bastante discretos con respecto a su vida personal. Si bien comparten momentos de su día a día y de su trabajo en redes sociales, han intentado mantener su esfera privada resguardada de la exposición masiva. Este incidente, por lo tanto, rompe esa línea y genera una incomodidad comprensible. En cuanto a las posibles causas de la filtración, hay varias teorías circulando. Algunas apuntan a un ex empleado o alguien cercano que tuviera acceso a las imágenes y quisiera causar daño. Otras sugieren que podría ser obra de paparazzi que lograron capturar el momento de alguna manera, aunque esto último parece menos probable dado que las imágenes parecen ser de un entorno más privado. Lo que sí es seguro es que se trata de un acto que viola la ley y la ética, y que seguramente traerá consecuencias legales para quien esté detrás. ¿Cómo han reaccionado Hande y Kerem? Hasta el momento de grabar este vídeo, ambos han mantenido un perfil bajo en sus redes sociales oficiales. No ha habido una declaración directa y explícita de ninguno de los dos abordando la situación. Sin embargo, hemos visto algunos movimientos sutiles que podrían interpretarse como respuestas. Por ejemplo, sus cuentas de Instagram han permanecido activas con publicaciones relacionadas con sus proyectos profesionales o momentos cotidianos, pero sin ninguna referencia directa a las fotos. Esto podría ser una estrategia para no dar más visibilidad al asunto o para mostrar que siguen adelante a pesar de la adversidad. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja y reportes de medios turcos sugieren que están muy afectados por la situación y que ya
Han tomado medidas legales para intentar identificar al responsable de la filtración y solicitar la eliminación de las imágenes de todas las plataformas posibles. Es un proceso complicado, especialmente en la era digital, donde una vez que algo se publica, es difícil erradicarlo por completo. La comunidad de fans, como mencioné, ha sido un pilar de apoyo para Hande y Kerem. Miles de mensajes de solidaridad inundan las redes sociales, utilizando hashtags como #apoyo Hande Kerem o #respect privacy. Los seguidores están unidos en su condena a la filtración y en su deseo de proteger a sus ídolos. Se han organizado campañas para reportar las cuentas que difunden las fotos, intentando así limitar su alcance. Más allá de la especulación sobre quién filtró las fotos o por qué este incidente nos deja con varias reflexiones importantes. En primer lugar, subraya la fragilidad de la privacidad en la era digital. Por muy cuidadoso que uno sea, siempre existe la posibilidad de que la información personal caiga en manos equivocadas. En segundo lugar, pone de manifiesto el lado oscuro de la fama, la constante exposición y la presión mediática a la que están sometidos los personajes públicos. A pesar de ser figuras que disfrutamos en pantalla, también son personas con derecho a su intimidad. Y en tercer lugar, nos recuerda la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás, incluso cuando se trata de celebridades. Criticar o juzgar la vida privada de alguien, y mucho menos contribuir a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, es inaceptable. Es posible que en los próximos días o semanas veamos declaraciones más directas de Hande y Kerem, o de sus representantes. Estaremos muy atentos a cualquier novedad para mantenerlos informados. Lo que sí podemos asegurar es que a pesar de este contratiempo, su relación y su carrera profesional parecen seguir sólidas. Ambos están inmersos en nuevos proyectos y continúan siendo figuras relevantes en la industria del entretenimiento. La clave en estos momentos es esperar y respetar su proceso. Si bien es natural sentir curiosidad, es fundamental no caer en la tentación de buscar o compartir las imágenes que han sido filtradas, ya que esto solo perpetúa el problema y causa más daño. En lugar de eso, nuestro papel como fans y seguidores debería ser ofrecerles nuestro apoyo incondicional y defender su derecho a la privacidad. Este tipo de situaciones, lamentablemente, no son nuevas en el mundo del espectáculo. Hemos visto casos similares con otras celebridades, y siempre generan un debate sobre los límites de la exposición pública y la responsabilidad de los medios y los usuarios de Internet. Es un recordatorio constante de que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y derechos. En resumen, lo que ha sucedido es la filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un acto que ha generado polémica y ha puesto de manifiesto la invasión de su privacidad. Si bien no hay una declaración oficial de la pareja, se entiende que están tomando medidas legales y se han encontrado con un fuerte apoyo de sus seguidores. Este incidente nos invita a reflexionar sobre los derechos a la privacidad en la era digital y el trato que debemos dar a las figuras públicas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre las polémicas fotos de Hande y Kerem. Esperamos que esta información les haya sido útil y les haya dado una perspectiva clara de lo que ha estado sucediendo. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora nos encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Han experimentado ustedes situaciones similares de invasión de privacidad? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen esa campanita, que es gratis y nos ayuda un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.